Bienvenidos a The Deep Dive, listos para una nueva inmersión en la historia. Hoy nos adentramos en un evento de la Guerra del Pacífico que aún causa polémica, la Expedición Lynch. La expedición Lynch, un tema fascinante y complejo, sin duda. Exacto. Y la pregunta que nos ronda es, ¿fue una estrategia militar necesaria o un acto de brutalidad injustificada? Buena pregunta. Para desentrañar este misterio vamos a analizar artículos y documentos históricos como si fuéramos detectives del pasado. Me encanta la analogía. Y lo interesante es que no solo vamos a narrar los hechos, sino que vamos a intentar comprender las motivaciones, las consecuencias y el impacto que tuvo la expedición Lynch, un episodio que, por cierto, aún genera debate entre Chile y Perú. Totalmente. Más de un siglo después y las heridas siguen abiertas. Increíble, ¿no? Para entender mejor este conflicto, recordemos que la Guerra del Pacífico, que se desarrolló entre 1879 y 1884, fue una guerra por el control del salitre, un recurso muy valioso en esa época. Sí, el oro blanco, como se le llamaba. Y hacia finales de 1880, Chile buscaba debilitar la economía peruana para forzar el fin de la guerra. Y es ahí donde entra la expedición Lynch, ¿verdad? Exacto. El capitán de navío Patricio Lynch lideró una expedición al norte de Perú, una región clave para la agricultura peruana, especialmente para la producción de azúcar y algodón. O sea, golpear la economía peruana en uno de sus puntos más vulnerables. Exactamente. El objetivo era imponer cupos de guerra a los hacendados para debilitar aún más la economía peruana y el apoyo al presidente Pierola. Ya veo. Y dime, ¿cómo se desarrolló la expedición? Encontraron mucha resistencia por parte de los peruanos. Pues la expedición desembarcó en varios puertos del norte, pero lo interesante es que, según el historiador Rafael Mellafe, no encontraron mucha resistencia. La zona estaba prácticamente abandonada después de las derrotas de Perú en Tacna y Angamos. Es decir, prácticamente un paseo militar. Se podría decir que sí. El camino estaba bastante desesperado para las fuerzas chilenas. Entiendo. Y si no hubo mucha resistencia, ¿cómo procedió Lynch para imponer esos cupos? Lynch envió cartas a los hacendados exigiéndoles el pago de cupos bajo amenaza de destrucción. Imagínate recibir una carta así, en medio de la guerra, con la incertidumbre de lo que podía pasar. ¡Qué tensión! Debió ser una situación muy difícil para los hacendados. Sin duda. Un caso emblemático es el de Dionisio D'Artiano, dueño del ingenio azucarero de Palo Seco, una de las haciendas más importantes de la región. D'Artiano recibió una carta de Lynch exigiéndole el pago de un cupo de guerra. Y claro, D'Artiano se encontró entre la espada y la pared. ¿Qué? Pagar o arriesgarse a perderlo todo. Exactamente. Y aquí es donde el dilema moral se intensifica. El gobierno de Pierola prohibió el pago de los cupos, amenazando con juicios por traición a quienes lo hicieran. ¡Guau! Imagínate la presión que debió sentir D'Artiano. Pagar y ser considerado un traidor a su patria o arriesgarse a la ruina. ¿Qué decisión tomó finalmente? D'Artiano, influenciado por la postura del gobierno peruano, se negó a pagar el cupo. Y supongo que Lynch no se lo tomó muy bien. No, para nada. La respuesta de Lynch fue contundente. Dinamitó el ingenio de Palo Seco y confiscó sus bienes. Una decisión drástica. Supongo que este patrón se repitió a lo largo de la expedición. Lamentablemente sí. La expedición repitió estas acciones en varios lugares del norte de Perú, incendiando haciendas, viviendas y saqueando bienes. Este accionar es lo que ha generado tanta controversia a lo largo de la historia. Claro, porque por un lado tenemos una acción militar estratégica, pero por otro, un alto costo para la población civil. ¿Cómo se justificaban estas acciones? Para Chile, la expedición Lynch fue un éxito militar que debilitó la economía peruana y contribuyó a acelerar el fin de la guerra. Sin embargo, las tácticas brutales empleadas generaron un resentimiento duradero en Perú. El historiador Daniel Parodi, por ejemplo, la describe como la campaña más controversial de la guerra, calificándola de transgresora en su violencia. Un punto de vista bastante contundente. Y desde la perspectiva chilena, ¿cómo se percibe la expedición Lynch? ¿Hay algún tipo de reconocimiento del daño causado o se mantiene una visión que justifica las acciones de Lynch? Bueno, la visión en Chile es más compleja. Si bien se reconoce el éxito militar de la expedición, también hay voces que cuestionan la brutalidad de las tácticas empleadas y el daño infligido a la población civil. Ya veo. Es decir, un debate interno sobre la justificación de los medios para alcanzar un fin. Exacto. Y en este contexto, ¿qué papel jugó la liberación de los trabajadores chinos? Ese es un punto que añade otra capa de complejidad a la expedición Lynch. Durante la expedición, las fuerzas chilenas encontraron a miles de trabajadores chinos en condiciones de semiesclavitud en las haciendas. Lynch tomó la decisión de liberarlos, un acto con interpretaciones diversas. Es fascinante cómo un solo evento puede tener tantas aristas. Fue un acto humanitario, una estrategia militar, una combinación de ambos. Exacto. Y es precisamente esa complejidad lo que la hace tan interesante. Sin duda.
Creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos conversado hasta ahora. Me parece perfecto. Volveremos en un momento para analizar más a fondo las repercusiones y el legado de la expedición Lynch. Retomando nuestra conversación sobre la expedición Lynch, te propongo que ahora nos centremos en las consecuencias a largo plazo de este evento y cómo afectó las relaciones entre Chile y Perú. Me parece crucial porque lo que hemos visto hasta ahora es que la expedición Lynch, a pesar de ser una victoria militar para Chile, dejó profundas heridas en Perú. Exacto, para muchos peruanos la expedición se recuerda como un acto de agresión y saqueo. La imagen de las haciendas en llamas, los bienes confiscados y la humillación que sufrieron se ha transmitido de generación en generación. Es comprensible, un evento tan traumático inevitablemente deja una huella imborrable en la memoria colectiva de un país. Sin duda, y esa herida histórica ha dificultado el camino hacia una reconciliación verdadera entre ambos países. Es un recordatorio de que las acciones en tiempos de guerra tienen consecuencias que se extienden mucho más allá del campo de batalla. Y desde la perspectiva chilena, ¿cómo se percibe la expedición Lynch? ¿Hay algún tipo de reconocimiento del daño causado o se mantiene una visión que justifica las acciones de Lynch? Bueno, la visión en Chile ha evolucionado a lo largo del tiempo. Durante mucho tiempo, la historiografía chilena se centró en el éxito militar de la expedición, destacando la figura de Patricio Lynch como un héroe nacional. Es decir, se enfatizaba la victoria sin prestar mucha atención a las consecuencias para la población peruana. Exactamente. Sin embargo, en las últimas décadas ha surgido una corriente historiográfica que busca analizar la Guerra del Pacífico y en particular la expedición Lynch desde una perspectiva más crítica y autocrítica. ¿Y cuáles son las principales conclusiones de esta nueva perspectiva? Se busca comprender el conflicto en toda su complejidad, reconociendo el sufrimiento infligido a la población peruana y cuestionando la justificación de ciertas acciones. Es un paso importante hacia una comprensión más honesta y completa de la historia. Reconocer los errores del pasado es fundamental para construir un futuro de paz y entendimiento mutuo. Totalmente de acuerdo, y en este contexto de revisión histórica, el tema de la liberación de los trabajadores chinos cobra una relevancia particular. Claro, porque como mencionamos antes, la liberación de los trabajadores chinos ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos la consideran un acto humanitario, mientras que otros la ven como una estrategia militar para debilitar al enemigo. Exactamente, y es probable que la realidad se encuentre en un punto intermedio. Es posible que Lynch haya actuado movido por una combinación de motivos humanitarios y estratégicos. Me parece una perspectiva interesante, es decir, no se trata de encasillar las acciones en categorías absolutas de bueno o malo, sino de comprender las complejidades de la situación y las motivaciones que pueden haber impulsado a Lynch. Precisamente la historia no es un conjunto de hechos inmutables, sino un proceso dinámico de interpretación y reinterpretación constante. Y la expedición Lynch con todas sus aristas es un claro ejemplo de ello. Ahora, volviendo al tema de las consecuencias a largo plazo, ¿cómo ha influido la expedición Lynch en la relación entre Chile y Perú en el siglo XXI? La sombra de la expedición Lynch sigue presente en las relaciones bilaterales, aunque se han hecho esfuerzos por superar las diferencias y fomentar la cooperación, el recuerdo de la guerra. Y en particular de este episodio sigue siendo un punto sensible. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto de cómo esta memoria histórica afecta las relaciones actuales? Claro, por ejemplo, la demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia en 2008 por la delimitación marítima entre ambos países reabrió viejas heridas, aunque el fallo de la Corte resolvió el litigio jurídico, el debate sobre la Guerra del Pacífico, y la expedición Lynch sigue vigente en ambos países. Es decir, que la historia no se limita a los libros, sino que tiene un impacto real en las relaciones políticas y sociales del presente. Exacto, y la expedición Lynch, con todas sus controversias, nos recuerda la importancia de construir una memoria histórica compartida basada en el reconocimiento del pasado, la búsqueda de la verdad y el diálogo honesto. Me parece una excelente reflexión, pero antes de profundizar en ese punto me gustaría que volvamos al tema de los trabajadores chinos. Mencionaste que su liberación fue un evento complejo, con múltiples interpretaciones. ¿Podrías contarnos un poco más sobre la situación de estos trabajadores antes y después de la expedición? Con gusto, a mediados del siglo XIX, miles de chinos emigraron a Perú, atraídos por la promesa de trabajo principalmente en las haciendas costeras. Sin embargo, al llegar se encontraron con condiciones laborales inhumanas. ¿A qué te refieres con condiciones inhumanas? Muchos historiadores describen su situación como semi-esclavitud. Estaban sujetos a contratos abusivos, jornadas extenuantes, castigos físicos y condiciones de vida deplorables. Es terrible imaginar lo que debieron pasar esos trabajadores. Sin duda, y es importante recordar que la explotación laboral no era exclusiva de Perú en esa época. La migración china a otros países como Estados Unidos y Cuba también estuvo marcada por abusos y discriminación. Entonces, la llegada de la expedición Lynch significó un cambio radical
para estos trabajadores chinos. Así es, cuando las fuerzas chilenas desembarcaron en el norte de Perú se encontraron con esta situación y Lynch tomó la decisión de liberarlos. Entiendo, pero ¿cuáles fueron las motivaciones de Lynch para hacerlo? ¿Fue un acto puramente humanitario o había otros factores en juego? Es una pregunta que ha generado mucho debate entre los historiadores. Algunos argumentan que fue un acto genuino de compasión impulsado por la indignación ante las condiciones inhumanas que presenciaba. Es decir, que Lynch actuó movido por un sentido de justicia y humanidad. Esa es una interpretación. Otros historiadores, sin embargo, plantean que la liberación de los trabajadores chinos también tenía un objetivo estratégico. ¿En qué sentido? Al liberar a los trabajadores, Lynch debilitaba aún más la economía peruana, privando a las haciendas de mano de obra, además al ofrecer a los chinos la posibilidad de unirse al ejército chileno. Lynch buscaba reforzar sus propias filas. Ya veo, entonces, la liberación de los trabajadores chinos podría interpretarse como una acción con un doble propósito, humanitario y estratégico. Exactamente, es una situación compleja que no se puede reducir a una sola motivación. Es fascinante cómo un evento histórico puede tener tantas capas de interpretación. Así es, y es nuestro deber como estudiosos de la historia analizar esas capas con rigor y honestidad intelectual. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué sucedió con los trabajadores chinos después de ser liberados? Se integraron a la sociedad chilena. Bueno, la historia de los chinos en Chile después de la Guerra del Pacífico es otro capítulo interesante que merece ser explorado. Algunos se unieron al ejército chileno, otros buscaron nuevas oportunidades en diferentes regiones de Chile y otros regresaron a China. Es decir, que la expedición Lynch marcó un punto de inflexión en sus vidas, abriéndoles nuevas posibilidades, pero también exponiéndolos a nuevos desafíos. Precisamente, su historia nos recuerda la complejidad de la migración y la importancia de comprender las experiencias de aquellos que se ven obligados a dejar sus hogares en busca de un futuro mejor. Sin duda una historia que merece ser contada y analizada en profundidad. Totalmente de acuerdo, y creo que es un buen punto para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos conversado hasta ahora. Me parece perfecto. Volveremos en un momento para analizar las diferentes perspectivas sobre la expedición Lynch y las controversias que aún genera este evento histórico. Retomando nuestra inmersión en la expedición Lynch, creo que es importante analizar las diferentes perspectivas sobre este evento histórico como hemos visto la expedición Lynch. No es un tema simple, sino una madeja de interpretaciones y controversias. Tienes toda la razón, y es precisamente esa complejidad lo que la hace tan fascinante desde el punto de vista histórico para algunos. La expedición Lynch fue una acción militar necesaria para asegurar la victoria de Chile en la Guerra del Pacífico. Se argumenta que en el contexto de la guerra, las acciones de Lynch, aunque duras, fueron estratégicamente justificadas. Entiendo. Es decir, desde esta perspectiva, el fin justifica, los medios se prioriza la victoria militar por encima del costo humano y material para la población civil. Exacto. Sin embargo, esta visión ha sido ampliamente cuestionada, especialmente en Perú, donde la expedición Lynch se recuerda como un acto de brutalidad injustificada, un episodio que dejó profundas heridas en la memoria colectiva peruana. Y es comprensible, hemos hablado del impacto devastador que tuvo la expedición en el norte de Perú. La destrucción de haciendas, el saqueo de bienes, el miedo y la incertidumbre que se apoderaron de la población. Claro, para muchos peruanos la expedición Lynch es sinónimo de crueldad y abuso de poder, y este sentimiento, como mencionamos antes, ha influido en las relaciones entre ambos países hasta el día de hoy. Es un recordatorio de que las heridas del pasado pueden tardar mucho tiempo en sanar, especialmente cuando no hay un reconocimiento del daño causado. Sin duda, y en este sentido creo que es importante destacar que en las últimas décadas ha habido un cambio de perspectiva en la historiografía chilena, una mayor apertura a analizar la Guerra del Pacífico y la expedición Lynch con una mirada más crítica y autocrítica. Me alegra escuchar eso. Reconocer los errores del pasado es un paso fundamental para construir un futuro de paz y reconciliación. Exacto, y esta nueva perspectiva ha permitido comprender mejor las complejidades de la expedición Lynch, más allá de la simple dicotomía entre héroes y villanos. Hablando de complejidades, recordemos que la liberación de los trabajadores chinos es uno de los aspectos más controvertidos de la expedición. Lynch, como mencionamos antes, este acto ha sido interpretado de diversas maneras, como un acto humanitario, como una estrategia militar o como una combinación de ambos. Exacto, y creo que es importante no caer en simplificaciones. La historia rara vez es blanco o negro, es probable que las motivaciones de Lynch hayan sido complejas, una mezcla de convicciones personales, cálculos estratégicos y circunstancias del momento. Es decir, no podemos juzgar las acciones del pasado con los valores del presente, debemos intentar comprender el contexto histórico en el que se tomaron esas decisiones. Precisamente, y la expedición Lynch, con todas sus controversias, nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la historia, la ambigüedad de las acciones humanas y la importancia de analizar los eventos del pasado con una mirada crítica y matizada. Me parece una excelente reflexión para cerrar nuestra inmersión en la expedición.
Lynch hemos analizado los diferentes puntos de vista, las controversias que persisten y las complejidades que rodean a este evento histórico. Así es, y esperamos que esta conversación haya sido enriquecedora para ti y te invita a seguir explorando este y otros capítulos fascinantes de la historia. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y análisis con nosotros. Ha sido un verdadero placer tenerte en la Deep Dive. El placer ha sido mío. Hasta la próxima. Y a ti te invitamos a seguir acompañándonos en nuestras próximas inmersiones en el fascinante mundo de la historia. Hasta pronto.